La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 18. Con esta declaración inspirada, el ángel que la hizo elimina toda duda en cuanto a la identidad de la gran ramera llamada misteriosamente Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una ciudad, la gran ciudad que en el tiempo del apóstol Juan ya estaba reinando sobre los reyes de la tierra. Como hemos estudiado ampliamente, y como usted mismo puede comprobar por medio de cualquier libro con datos históricos, la única ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en aquel tiempo era la ciudad de Roma. La ramera representa la ciudad de Roma. Babilonia la Grande, en el Apocalipsis, representa la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano, campeona de riquezas, inmoralidad, perversidad y persecución en el primer siglo. En el capítulo 17 vimos el poder, la gloria y la importancia de la ramera, la ciudad de Roma, la gran ciudad. El capítulo 18 nos presenta su caída, y luego nos da las razones por su caída, el resultado en el mundo y la actitud que la iglesia debía mantener hacia ella. No olvide que estamos viendo la sentencia contra la gran ramera, tema introducido en la séptima copa de ira en Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Acerca de la caída de Babilonia, la Biblia dice en Apocalipsis 18, versículos 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La descripción de la caída de Roma en esta visión es totalmente simbólica. Es una descripción de desolación basada en profecías simbólicas sobre la desolación de la ciudad de Babilonia en tiempos antiguos. No fue literal en ninguno de los dos casos, ni de Babilonia ni de Roma. Se trata de una desolación de su poder y gloria como capital del imperio, y lo describe simbólicamente como un lugar lleno de fantasmas. Tanto la ciudad de Babilonia siguió existiendo años después de su desolación, como también hasta el día de hoy existe la ciudad de Roma. La profecía de su desolación cumplida hace cientos de años, no obstante todavía sigue en existencia y es habitada la ciudad. Pero no existe como el poder glorioso del imperio que hacía alianzas para perseguir a la iglesia del Señor. La Roma del tiempo de Juan ya no existe. Aquella ramera que estaba ebria de la sangre de los santos ya fue destruida. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ya fue desolada, aunque la ciudad en sí todavía existe. Dice el texto que la ciudad fue hecha
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjese en la descripción profética de la desolación de Babilonia por los medos, la nación de los medos, cientos de años antes del tiempo del apóstol Juan, en Isaías 13, versículos 17 al 22. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Esta profecía habla de la desolación de Babilonia que fue realizada por los medos en el año 536 antes de Jesucristo. Pero no se cumplió literalmente, sino que estos son símbolos que hablan de la destrucción de su poder y gloria, mediante los cuales mantenían oprimidos a los hijos de Dios. Así fue también en el caso de Roma, cientos de años después. Su capacidad como ramera fue destruida, pero la ciudad en sí, los edificios, siguieron en pie. Algunos, por tomar equivocadamente todo esto literalmente, han pensado que estas profecías de Roma todavía no se han cumplido. Pero el ejemplo de Babilonia, donde está basado este simbolismo, nos demuestra que no iba a ser literal la desolación. Roma cayó. Es decir, Roma como fue representada como Babilonia, la gran ramera que seducía a todas las naciones para participar con ella en sus inmundicias y la persecución general de la Iglesia del Señor. La ciudad en sí no interesaba, sino este poder, este engaño, esta perversidad, simbolizados en el Apocalipsis como Babilonia la Grande. Ha caído la gran Babilonia. El versículo 3 de Apocalipsis 18 presenta las razones por la caída de Roma como la gran Babilonia de su tiempo. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La primera razón por la caída de Roma fue por haber dado a las naciones a beber del vino, del furor de su fornicación. Aprendimos en Apocalipsis 17:6 que el vino de su fornicación era la sangre de los santos. Es decir, que Roma cayó por haber perseguido a la Iglesia del Señor. No fue destruida Roma por falta de capacidad militar, sino por haberse opuesto a la Iglesia de Cristo. Fue por este vino, la sangre de los cristianos mártires, que Roma tenía que ser castigada, tenía que caer. Además, cayó Roma porque los reyes de la tierra habían fornicado con ella. Este simbolismo se refiere a las alianzas que Roma hizo con diferentes naciones, y mediante las cuales logró la persecución general de la Iglesia del Señor. Se refiere al complot internacional contra la Iglesia de Cristo encabezado por Roma y efectuado a través de las alianzas, la fornicación con diferentes naciones en aquel tiempo. Y directamente relacionado con este punto está otra razón por la caída de Roma, porque los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto es el poder que Roma ocupó para atraer a las otras naciones, sus riquezas y potencia comercial.
fue a través de su poder en el comercio y las riquezas en general que las alianzas con Roma llegaron a ser tan atractivas. Todas las naciones querían aprovechar las riquezas de esta gran ciudad, así que estaban muy dispuestas a comprometerse con ella para lograr esta meta materialista. Claro que no fue malo que Roma tuviera riquezas. Lo desagradable, o mejor dicho, lo abominable para Dios, fue que empleó estas bendiciones que de Dios había recibido para engañar a las naciones, para que éstas le ayudaran en la persecución de la iglesia. Por todo esto, la poderosa y degenerada ciudad de Roma tenía que caer como organizadora de la persecución de los cristianos primitivos. Está muy claro que en los días en que el apóstol Juan recibió esta revelación, la situación no parecía dictar una caída inminente de la ciudad de Roma. Parecía que ella saldría victoriosa de este conflicto con la iglesia, pero Dios está revelando a la iglesia que no sería así. Roma se pronuncia caída. Ya ha caído la gran Babilonia. Así que la iglesia tenía que separarse de ella, de sus pecados y mundanalidad, para estar segura de estar separada también de su castigo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Si la iglesia quería participar de la victoria, tenía que separarse de las obras perversas del mundo en el cual estaban viviendo, porque este mundo, con su reina, la ciudad de Roma, estaba a punto de caer bajo la ira de Dios. Los cristianos no debían conformarse a la maldad de su tiempo al ver que aparentemente la maldad estaba ganando la victoria. La justicia de Dios ganaría sobre la gran ramera, y todo aquel que estaba de acuerdo con ella tendría que sufrir juntamente con ella. Apartarse de sus inmundicias era necesario para ser apartado de su destrucción. Mensaje más actualizado no hay para nuestro tiempo. Si usted cree que el camino que lleva la mayoría en este mundo es el camino de la victoria, está gravemente equivocado. Este mundo moderno sufrirá la misma derrota que en toda época sufre el mundo ante el justo juicio de Dios. Si victoria quiere en esta vida, salga del mundo, deje a un lado sus prácticas y sus pecados y siga a Cristo, porque de otra manera le tocará la ira de Dios. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Es un placer estar en este día con cada uno de ustedes. Gracias al Señor por permitirnos la vida y permitirnos este privilegio. Les saluda Nelson Garay y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca del resentimiento y la raíz de amargura. En Hebreos, en el capítulo 12,
en el versículo 15, nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 30 al 32, nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis vosotros sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. La raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos de los creyentes están en miseria, enfermos e incluso apartados de la gracia del Señor. La amargura desarrolla raíces en nosotros tales como la ira, el enojo, la maledicencia y muchas otras. Esta es una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten a nosotros como personas. La amargura es un disgusto o tristeza, quizás por no haber podido satisfacer una necesidad o un deseo, sentimiento prolongado o alguna frustración o resentimiento que nosotros albergamos. El enojo en nosotros tiene muchos y posibles orígenes, pero hay al menos 3 que son los que los producen. Uno de ellos es el temor, el segundo es el dolor y el tercero es la frustración. Cuando nosotros experimentamos cualquiera de estos 3, viene dentro de nosotros el enojo. Quienes experimentan seguido estas emociones seguramente experimentarán grados de enojos seguidos y recurrentes. Eliminando los temores, sanando los dolores y bajando los niveles de frustración, las personas pueden experimentar una gran reducción en las frecuencias e intensidades de sus enojos. Pero, ¿qué es la raíz de amargura? La amargura es una angustia en el alma, es estar triste, desanimado y en desesperación. Es sufrir una decepción y sentirse sin esperanza. En el griego, la palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar. Vemos un ejemplo en el libro de los Salmos en el capítulo 73, en el versículo 21, cuando Asaf dijo: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. La amargura es un resentimiento, es un veneno para nuestra alma y va contaminando todo hasta que destruye nuestra vida y las relaciones de nosotros con las personas. La amargura es una contaminación que puede hacer olvidar toda buena obra de Dios en nosotros. La raíz de amargura es la herramienta que utiliza el enemigo. Por eso, todo creyente debe perdonar y debe de vivir en un continuo espíritu de perdón. Si la amargura en nosotros no se trata a tiempo, esta se va a ir desarrollando, va a crecer y va a quitar en nosotros el gozo. La amargura produce frutos malos, dentro de los cuales podemos mencionar los deseos, rencores, pensamientos y acciones malas de los unos hacia los otros. Una vez que la amargura madura en nosotros, ahoga y contamina lo bueno que habita en nosotros. Quita el ánimo y hasta los deseos en muchas ocasiones de vivir. La amargura es un resentimiento que tiene raíces. Si éstas se van arraigando cada vez más profundo en nuestro corazón, en el corazón del hombre, crecen hasta ahogar el alma, ya en su crecimiento cuando está muy desarrollado. Miremos un ejemplo. Miremos cómo Jonás muestra resentimiento, falta de perdón y amargura. Esto le llevó a él
a no desear vivir. Vamos a leer en Jonás en el capítulo 4 de los versículos 1 al 9 y dice de la siguiente manera: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que, al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor me sería para mí la muerte que la vida. Y el versículo 9 dice: Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. ¿Por qué razón quedan las raíces de amargura en nuestra vida? Lo primero que podemos decir es que una de las causas más importantes, a lo mejor una de las más definitorias, por las cuales pueden quedar raíces de amargura en nuestro corazón, es por la falta de perdón. Perdonar es la llave para nosotros los seres humanos, la llave que nos va a abrir el paso a la sanidad de nuestra alma. La falta de perdón suele hacer que en cada uno de nosotros, en nuestro interior, crezcan y se desarrollen las raíces de amargura. El escritor de los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 15, nos dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El consejo del Señor sigue en Job en el capítulo 11 en el versículo 16 y dice: Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Es nuestra obligación no permitir que la amargura eche raíces. Sin embargo, no parece algo tan sencillo, porque si todos pudiéramos perdonar de corazón, fácilmente no habría tantas personas afectadas con raíces de amargura. La amargura corta las bendiciones de la gracia. Así lo dice en Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 15. Es un hecho que la raíz al final dará su fruto, sea bueno o sea malo. Y si la raíz que nosotros tenemos en nuestra alma, en nuestro ser, es una raíz de amargura, obviamente que el fruto no va a ser bueno. Cuando usted está amargado, tiene que saber que usted mismo se está haciendo un gran daño, pero también se lo está haciendo a los demás, a los que le rodean. La amargura le llevará a usted a enfrentar problemas, tanto físicos, emocionales, pero también sociales. El creyente, el cristiano amargado,
pierde las bendiciones de la gracia de nuestro Dios. Lo más probable es que usted se convierta en un esclavo de esa persona. Es como si usted concluyera de una u otra manera que está derrotado diciendo: la persona que no puedo perdonar me sigue a donde quiera que yo voy. No puedo escapar de ella. Lastima esto mi mente. Esa persona que odio me prohíbe disfrutar de las cosas que yo quisiera. Eso es lo que causa la falta de perdón en nuestra vida. Nosotros nos volvemos esclavos de aquellas personas a las cuales no queremos perdonar porque constantemente están y habitan en nuestra mente. La amargura trae ausencia de paz y de santidad. No puede usted vivir en completa paz, o no puede vivir alguien en completa paz si conserva raíz de amargura dentro de su corazón. Pero lo que es peor aún, no puede alguien vivir una vida de santidad si no ha sanado este tipo de dolor en su corazón. Una persona amargada contamina a otra. La amargura es una especie de enfermedad viral. Cuando uno cae en la casa, el resto llega a tener el mismo virus. Un hombre amargado le amarga la vida a su esposa, a sus hijos y a los que le rodean. Lo mismo sucede también con la mujer. Toda la familia es contaminada cuando no se mata la raíz de amargura en alguno de sus miembros. Muchos viven hoy resentidos por el carácter amargados de sus padres. Eso también se puede aplicar en la vida también de la iglesia y por supuesto en la sociedad. Es una especie de reacción en cadena. La amargura no desaparece sola con el tiempo. Hay que trabajar en ella para eliminarla de forma racional. Necesitamos hacer una minuciosa búsqueda. No es casualidad lo que nos dice en Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 15, cuando nos dice: mirad bien. A veces, parte de los problemas que nosotros tenemos o que nos metemos en serios problemas es porque no miramos bien. No es fácil encontrar la raíz de amargura. Bien pudiera esconderse detrás de una máscara. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 26, nos habla de la actitud que deberíamos de tener hacia la amargura. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir que usted no debe de complacer al enojo. Que no vaya a la cama enojado y se despierte enojado. Al respecto, alguien dijo lo siguiente: una persona que se acuesta herida, se levanta enojada. Una persona que se acuesta enojada, se levanta resentida. Y una persona que se acuesta resentida, se levanta amargada. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 31 y 32, encontramos un texto que debería ser aplicada de una manera muy particular en nuestra vida. Aquí está el secreto para poder quedar sano de la amargura. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay que perdonar completamente a las personas que a nosotros nos han hecho daño. Algún día dirá, o alguien de los que escucha dirá: pero eso no es justo. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho daño sin yo haberle ocasionado algo? Ellos o estas personas merecen absolutamente toda mi ira. Estas personas merecen que yo tome venganza. Pero el Señor dice todo lo contrario. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Su amargura, estimado amigo y hermano, le hará más daño a usted que a la otra persona a la cual le desea el mal.
no siga más prisionero de su amargura. Ponga la paz y busque la santidad en su corazón. Si todos nosotros queremos ver al Señor en una profunda comunión, saquemos la raíz de amargura que llevamos dentro de nuestro corazón y de nuestra vida y no dejemos que ésta crezca más. Reemplacémosla poniendo, en vez de raíz de amargura, odio, enojo, pongamos paz y santidad, que es el consejo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Agradecemos grandemente al Señor por esta oportunidad que nos ha permitido en este día y siempre enviamos un cordial saludo a cada uno de nuestros radio oyentes, y este programa también lo pasamos a través de nuestras redes sociales. Puede buscarnos o sintonizarnos como Iglesia de Cristo en El Salvador. Encontrará muchos recursos para conocer más acerca de nosotros. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios, deseamos un buen día y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Como Iglesia de Cristo, como lo decimos, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.